Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque eres fiel Señor para con nuestra vida. Gracias Señor porque podemos estar juntos ahora compartiendo nuevamente tu palabra. Y queremos ahora Señor que nos puedas hablar a través de cosas prácticas Señor que podemos hacer en cuanto a tu palabra, cómo recibir, Señor, cómo estar esperando, cómo estar preparándonos eh, cada vez que sabemos que tu palabra va a ser expuesta, Señor, y preparar nuestro corazón y nuestra mente para ese momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que podamos estar atentos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí si vos vas a Mateo 28, en el capítulo 28, perdón, en el versículo 19 y el versículo 20, eso es conocido como la Gran Comisión. Y es la Gran Comisión porque justamente es el centro, ¿no?, de lo que debe hacer un creyente, lo que debe ser la iglesia, ¿no?, de cómo glorifica a Dios la iglesia a través de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Y si te fijas ahí, en el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si te pones a pensar, bueno, la meta, ¿no?, de esa comisión, no solamente ir y predicar desacatadamente, ¿no?, a todos, dándoles un mensaje, un folleto, sino este pasaje lo que te está diciendo puntualmente es hacer discípulos, ¿no? Claro que para eso primero tenés que predicar el Evangelio, ¿no? No va a haber un discípulo sin el Evangelio. Pero fíjate, entonces, ¿qué sería un discípulo? Podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, es esa persona que cree en el Evangelio, obviamente en primera instancia, y se bautiza, se añade al cuerpo, a la iglesia del Señor, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Va siendo transformada esa persona. No se estanca, va siempre creciendo alrededor del cuerpo. Pero fíjate, ¿no?, lo que dice, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La base de ese crecimiento va a ser lo que el Señor mandó. Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Va a ser lo que Él haya enseñado a sus discípulos, lo que ellos mismos tienen ahora que enseñar. Y tienen que crecer en obedecer a todos esos mandatos. Entonces, ya desde el principio, ¿no?, ahí nos damos cuenta, ¿no?, la vida del creyente en relación a la Escritura, cómo debe ser, ¿no? En obediencia, ¿no? Mandándoles, dice ahí, que guarden esas cosas. O sea, tienen que obedecer a la Escritura. La vida del creyente no puede darse de otra manera, ¿no? Es obedecer a la palabra y punto, ¿no? Esa es la primer gran premisa que tenemos los creyentes hacia otras personas. Hacer los discípulos, claro, evangelizándolos, enseñándoles todas las cosas, ¿no? Y que guarden, que amen la palabra del Señor. Ahí en Colosenses 1:28 dice, ¿no?, a quien anunciamos, a Cristo, obviamente, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, y Pablo sigue diciendo, ¿no?, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y nuevamente, ¿no?, la idea de hacer este discípulo es justamente presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Y esa perfección, claro, no está hablando de una perfección como algo utópico, no, sino ahí hace la referencia a algo completo, algo que no le falta nada, claro, porque está en Cristo, entonces no le falta nada. Pero como veíamos hoy, ¿no?, en un momento, ¿no?, el Señor esa obra que empezó la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bueno, hasta ese día que ya en esta tierra ya no podamos ser más perfeccionados, sino más bien glorificados para la eternidad, hasta ese punto tenemos que seguir indagando, instando en la palabra del Señor. Tenemos que seguir siendo
presentados perfectos delante de Cristo en Cristo. Ahora, todo esto tiene que ver con la Escritura. Todo esto tiene que ver, Pablo mismo está diciendo que él enseña todo esto. Él está mandando todas estas cosas. Y eso es lo que el creyente justamente debe hacer. En obediencia al Señor, crecer. Y no va a haber crecimiento, no va a haber una perseverancia, no va a haber ese perfeccionamiento en la obra de Dios si no es dentro de su palabra, dentro de obedecer a la Escritura del Señor. Y quiero llenarte un poco, ¿no?, la mente de la importancia, ¿no?, de la palabra de Dios, y cómo como hijos de Dios tenemos que recibirla, lo vital que es no solo para el hijo de Dios, aún para el inconverso, porque es la palabra de Dios la que lo va a terminar salvando, ¿no?, convenciéndolo, ¿no?, de justicia, ¿no?, de pecado, de juicio. Fíjate ahí lo que dice Proverbios 2, versículos 1 al 6. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Claro, de su boca, de las palabras de Dios va a venir todo esto, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, el conocimiento. Pero mirá cómo apela este padre, ¿no?, al hijo. Dice: hijo mío. O sea, lo está tratando con ternura. Le está, pareciera casi rogando al hijo. O sea, escuchá lo que te estoy diciendo. Escúchame, por favor. Esto es importante. Porque si vos recibís todo lo que te estoy diciendo, mis palabras, mis mandamientos, si todo eso lo atesorás como a montones de riquezas y aún más que eso, vos vas a ser bendecido con la máxima bendición que se puede bendecir en esta tierra. Ser sabio. Y veíamos, ¿no?, en el mes de noviembre lo que era esa sabiduría, ¿no? No es solo el conocimiento, sino es saber aplicar ese conocimiento. Y de eso está refiriéndose acá, ¿no? Y justamente este taller habla de eso, ¿no?, de aplicar el conocimiento de la palabra. Pero para aplicarlo primero tenemos que tener una actitud frente a la palabra. Y de eso también vamos a estar hablando, ¿no? Mirá lo que decía un hombre, ¿no?, Thomas Watson. Dice: cuando nos enfrentamos a la palabra predicada, llegamos a un asunto de la más alta importancia. Por lo tanto, debemos estimularnos a nosotros mismos y escuchar con la más alta devoción. Si realmente, hermanos, estamos acá entendiendo lo que es la palabra de Dios, lo que produce en nuestras vidas, lo que puede producir aún en el inconverso, o sea, la palabra de Dios puede dar vida, o sea, nada más y nada menos. Hoy cantábamos justamente eso, ¿no? Tu palabra es perfecta, tu palabra puede producir todo eso en la vida de las personas, puede producir esa santificación también. Entonces, si entendemos que esto es lo más importante, el hecho de escuchar, de estar ahora sentados acá y aprender a prestar atención a lo que se está diciendo, es de vital importancia. Es un asunto de vida o muerte escuchar la palabra de Dios. No es un asunto de que si quiero o no quiero. Si querés o no querés, o sea, si alguien se presentara delante tuyo y te diría: ¿vos querés vivir o querés morir? ¿Qué le dirías vos? Vivir. Bueno, la palabra de Dios se trata de eso. ¿Querés vivir o querés morir? ¿Querés escuchar la palabra de Dios o no querés escuchar la palabra de Dios? Si no la querés escuchar a la palabra de Dios, aborrecés tu vida. Y eso es lo que dice Proverbios. El que deshonra, el que aborrece la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, aborrece su alma, dice Proverbios, ¿no?, ahí en el capítulo 8, en los últimos 2 versículos. Pero el que ama la sabiduría es una persona sabia, es una persona que ama al Señor. Entonces esto es de vida o muerte, aunque muchas veces no lo veamos así, hermanos. No importa el pasaje que se esté tocando, eso va a ser vida a nuestra vida si realmente lo tomamos como un tesoro y como que de eso depende nuestra vida. Nuestra vida depende de la Escritura. En realidad, a veces vieron que se dice: bueno, mi vida pende de un hilo. No, mi vida depende de la Escritura. Si yo me alejo de la Escritura, estoy frito, estoy en el horno. O sea, no hay manera en que yo pueda seguir creciendo.
fuera de la palabra del Señor. Y vemos, ¿no?, cómo el Señor mismo, ¿no?, da testimonio de aquellos que no han escuchado la palabra de Dios y cómo les ha ido, ¿no? A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver tanto ejemplos de personas piadosas que han amado la Escritura, han puesto su atención a cuando Dios hablaba y fueron bendecidas, ¿no?, con la salvación, ¿no?, con el gozo de haber obedecido, de tener una vida leal al Señor. Pero aquellos que deshonraron, que despreciaron, que tuvieron en poco la palabra de Dios, también vemos el ejemplo de cómo han sido destruidos, ¿no? Mirá lo que dice Salmos 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es un lamento del Señor mismo que está diciendo, si me hubieran escuchado. Yo tenía tanto para darles, tanto deleite, tanto placer a ellos, tanto gozo por haberme obedecido. Tanta satisfacción iban a sentir si obedecían mi ley, pero no quisieron, se desviaron. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez, cómo le vuelve la cara al Señor el pueblo de Israel. Y pongo ese ejemplo, pero en realidad nosotros también lo hacemos. Hoy en día, muchas veces siendo cristianos, como le damos la espalda muchas veces a la Escritura en ambientes en nuestra vida. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Nuevamente es el Señor mismo el que está rogando acá a su pueblo. Escúchenme, óiganme. ¿No se dan cuenta que mis palabras son palabras de vida eterna? Que mis palabras no son como la de cualquiera. Si me obedecen a mí, van a prosperar en esta vida. Si me obedecen a mí, van a recibir la bendición más grande que se pueda recibir. Pero al no hacerlo, va a ser la maldición más terrible que puedan experimentar. Y muchas veces vemos que el Señor no es que da esa maldición en vida, sino directamente en el infierno, ¿no? Después de esa vida, después de que se acaba nuestra vida, el Señor nos va a castigar por no haber hecho, por no haber sido obedientes a su palabra. Y por último, unos dos versículos más antes de entrar, ¿no?, de lleno al tema. Ahí en Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Esto es lo que le está diciendo Moisés al pueblo, ¿no? El Señor nos mandó no solo a que escuchemos su voz, sino que cumplamos todos estos estatutos. Hermanos, el hecho de que estemos hoy acá, o cada domingo nos presentemos, ¿no?, en la iglesia, ese no es el fin en sí mismo. El propósito por el cual estamos en la iglesia cada domingo es para escuchar la voz del Señor, obviamente, pero con el fin de obedecerle, con el fin de aplicar lo que hemos aprendido en la predicación. Entonces es muy importante cómo llegamos ese domingo, pero cómo nos vamos, qué vamos a hacer después, ¿no? Cuando estemos en nuestra casa, en la semana, cómo vamos a aplicar esa escritura. El Señor mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Y ese ir bien no tiene tanto que ver con la prosperidad terrenal, mundana, sino con la bendición espiritual, ¿no? El deleite, ¿no?, el gozo de ser leal a la palabra del Señor. Entonces el tema, con todos los versículos que escuchamos, y vamos a estar escuchando algunos más, ¿no?, lo que queremos hacer con este taller es ayudar, ¿no? Y no ayudar, sino que vos, en tu familia, no puedas hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudar a aplicar la palabra predicada en el ámbito familiar? Y ese es el tema, ¿no?, de este taller. ¿Cómo ayudar a aplicar la palabra predicada en el ámbito familiar? Entonces, si con todos estos versículos lo que vimos, la importancia, ¿no?, que tiene la palabra de Dios en el creyente y aún en el inconverso, que dijimos, ¿no?, es la palabra lo que lo puede llevar a la salvación.
Entonces, ¿cómo prepararnos primeramente para escuchar y obedecer esas escrituras, ¿no? ¿Cómo prepararnos para escuchar y obedecer las escrituras? Bueno, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21, si quieres anotarlo nomás, no lo busques. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y el versículo 8, mira lo que dice, mirad pues, entonces, si esto es así, lo que dijo en los versículos anteriores, mirad pues cómo oís. Presta atención, aprendé, tenés que saber cómo estás escuchando, tenés que examinar tu vida, tu oído. ¿Estás escuchando de la manera correcta cada vez que se presenta, que se expone la palabra del Señor? ¿O estás solo escuchando y, como dice la frase, ¿no? Te entra por un oído y te sale por el otro? A veces a mí me gusta exagerarla más esa frase, ¿no? Te sale por un oído y te entra por un oído y te salió por el mismo. O sea, ni siquiera cruzó al otro oído. O sea, y ya estás hablando de otra cosa, ¿no? No sabes qué escuchaste. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y la historia sigue ahí, ¿no? Y dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que obedecen, no los que son oidores pasivos únicamente, sino los que hacen, los que están prontos a obedecer eso. Y bueno, ¿cómo prepararnos, ¿no? Para escuchar y obedecer las Escrituras? Déjame decirte un versículo más y ahí entramos ya a los puntos, ¿no? Primera de Pedro 2, versículo 1 al 3. Ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Bueno, ¿cómo te puedes preparar para ese momento? Bueno, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, haciendo eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación. Es muy claro este pasaje, ¿no? Una de las maneras en la que te tenés que preparar sí o sí, que no hay que darle mucha vuelta, es, bueno, desechando toda la inmundicia que hay en nuestro corazón, ¿no? Sacando todo eso y llenándonos, ¿no? De este pensamiento. Debo desear la palabra de Dios. Debo desear llegar al domingo, porque justamente ahí la leche espiritual no adulterada se trata no solo de leer en tu casa, se trata de la predicación. Porque claro, la palabra de por sí no es adulterada, no es falible, es infalible, ¿no? Entonces, pero una predicación sí. Si no, fíjate en internet, todas las predicaciones falsas que hay, ¿no? Entonces vos tenés que desear llegar a este momento en el que estamos ahora, en el que estuvimos a la mañana, en el que estamos domingo tras domingo, con este mismo corazón, habiendo desechado las cosas malas que hay en tu corazón, en tu vida, en tu carne, y poder avanzar, ¿no? A ese buen deseo, ¿no? De decir, quiero escuchar la palabra, estoy esperando este momento. O sea, este es mi lugar en el mundo, como se dice, ¿no? Es ahí donde tengo que estar, porque de esto depende mi vida. Y bueno, ¿cómo podemos poner en práctica, no? Ya dijimos, esto va a ser bien práctico. Bueno, en primer lugar, ora durante la semana en familia por el mensaje del domingo y por el predicador. ¿Cómo te puedes preparar? Bueno, orá. Ese es el primer punto, ¿no? Orá durante la semana en familia por el mensaje del domingo y por el predicador. Mirá lo que dice Colosenses 4, 2 al 4, ¿no? También si querés anotar Tesalonicenses 3, 1 y Efesios 6, 18 al 20. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Segunda Tesalonicenses 3, 1 dice,
Por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el pasaje de Efesios que te mencioné, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, si realmente apreciamos, honramos la palabra del Señor, tenemos que orar sí o sí por el predicador. No va a bajar de un paracaídas la predicación y tocamos play y se va a reproducir. Es a través de esa persona que el Señor va a mostrar gracia. Entonces debemos predicar por ese heraldo, para que sea fiel, para que uno en lo cotidiano pueda luchar con su pecado, con los tiempos, con administrar todos sus recursos, para que nos alimente domingo tras domingo. Y esto es tremendo, ¿no? Este primer punto, el hecho de poder orar por eso, ¿no? A veces yo me pongo a pensar, ¿qué estará pasando, ¿no? Por la mente? ¿Qué situación estará pasando en la vida del que va a predicar el domingo? Sea Gabriel o sea cualquier invitado que viene, ¿no? Y a veces te enterás de cada cosa, que este tipo, o sea, estuvo haciendo todo esto y llegó el domingo como si nada y predicó un tremendo sermón, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hay que orar, ¿no? Por esas personas? Porque no es diferente a nosotros. O sea, son personas de carne y hueso que tienen fallas, que tienen pruebas, que tienen angustias, pero aún así entienden esto, ¿no? Si esto es lo más importante para el pueblo de Dios, me tengo que esforzar en llegar a compartir el mensaje de Dios como lo debo hacer. No puedo hablar de mi propia cuenta. No puedo llegar el domingo improvisado. Y si te pones a pensar en eso, ¿no? En el predicador, bueno, que Dios bendiga al predicador, ¿no? Porque es el que nos va a alimentar, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Con la palabra del Señor, con la sana doctrina. Entonces es un punto muy importante, ¿no? Orar como familia, ¿no? Por el mensaje del domingo y por el predicador también, ¿no? En segundo lugar, lo voy a dar vuelta. En segundo lugar tengo otra cosa, pero voy a decir otra cosa antes. Este sería el tercer lugar en mis apuntes. Pero instruí a tus hijos, o anima a tu esposa, en todo caso, durante la semana, sobre la importancia de su actitud ante la palabra y modelá esa actitud cuando estés con ellos en el culto. Entonces, instruí a tus hijos, o anima a tu esposa, durante la semana, sobre la importancia de su actitud ante la palabra y modelá esa actitud cuando estás con ellos en el culto. ¿Te acordás ahí en Proverbios 23:12 lo que le dice este padre a sus hijos? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Lo que le está diciendo este padre al hijo con esas palabras es que aplica, o sea, pone atención. O sea, aprende a tener un criterio para escuchar la palabra. Una actitud le está enseñando. Le está enseñando la actitud correcta frente a la palabra del Señor. Y eso es muy importante. No, claro, sí, 5 minutos antes de agarrar el auto y venir a la reunión, sí le tenés que decir, mirá que te tenés que portar así, asá, tenés que mirar enfrente, tenés que sentarte al lado mío, tenés que escuchar. Claro, eso tenés que hacerlo porque son niños, ¿no? Pero en la semana tenés que ir haciendo eso también en su vida. Porque recordá lo que dice Deuteronomio 6, o sea, y las repetirás a tus hijos en todo momento del día, en todo momento de tu vida. Entonces tenés que aprenderle a pensar bíblicamente, con una actitud correcta, para que llegue ese día y pueda entender que esto no es un monólogo nada más. Es nada más y nada menos que la palabra del Señor lo que se va a estar predicando. Entonces tenés que instruir a tus hijos. En todo caso, tal vez si ya son muy grandes tus hijos o no están en tu hogar o no tenés hijos, bueno, anima a tu esposa. Anima a tu esposa a hacerlo, ¿no? Ayúdala con su actitud frente a la palabra, ¿no? Y eso tiene que verse en la semana y vos tenés que modelar eso, ¿no? Aún estando en la reunión también, ¿no? Entonces aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría.
un poquito más práctico ahora, sí, nos vamos a poner, que no sé por qué lo tenía en el segundo lugar. Pero una de las cosas, ¿no?, que podés hacer, y este es el tercer punto que quiero decir, ¿no?, es que cada integrante de la familia prepare sus cosas para el domingo, el sábado, y procuren acostarse temprano. Que preparen todo, ¿no? La ropa, la Biblia, el anotador, las cosas de tus hijos, tal vez. La comida incluso del domingo al mediodía, ¿no? Todas esas cosas, todo lo que menos te pueda estorbar para ese momento en la predicación, prepáralo. Mira lo que dice Proverbios 21:31. Parece medio raro, ¿no?, el versículo que tomé, pero dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Claro, el Señor es el que va a dar el crecimiento, es la palabra del Señor la que va a dar el crecimiento. Y el Señor va a dar esa victoria, ¿no?, según este contexto, ¿no?, de batalla. Pero vos lo preparás al caballo no un minuto antes de salir a la guerra. Vos primero te vas a fijar cuál es el mejor caballo que tenés, el más fuerte, el que no te va a dejar ahí en banda. Estás en una guerra, o sea, necesitas de ese caballo. Fíjate que acá no está teniendo una connotación negativa de sí preparar tu caballo en este Proverbios. Lo tenés que hacer, pero obviamente tenés que confiar en que el Señor te va a dar la victoria. Pero quedémonos con esa primer parte, ¿no? Está dando por hecho que esta persona tiene que preparar ese caballo. Bueno, vos tenés que prepararte a vos y a tu familia para ese día. No, o sea, no es que llegás de improviso, bueno, te levantaste a las 9:05, encima querés desayunar, tenés que planchar la ropa, te vas a preocupar lo que tenés que comer después. Y así con todo eso en la mente y con cosas inconclusas, incompletas, llegaste a la reunión. Obviamente tarde, pero con una mente totalmente despejada a lo que tendrías que haber venido, ¿no? Totalmente tu mente está en otro lugar, no está en la predicación. Entonces es algo muy importante prepararse, la preparación para ese domingo, para ese día, ¿no? No es algo descabellado, incluso como dice acá, ¿no? Pensá y hasta si podés tener preparada la comida para el domingo a la tarde, mejor, porque no es algo en lo que vas a estar pensando, preocupándote, ¿no? Todo tiene que estar preparado, ¿no? Y es muy intencional esto mismo, que cada integrante de la familia. Claro, en algún momento, si tus hijos son chiquitos, lo vas a tener que hacer vos, pero a medida que pasen los años, vos les tenés que decir: mira, vos tenés que preparar esto para ya no preocuparte por esto. Vos lo preparaste y ya mañana te levantaste, te vestiste y listo. Preparaste todas tus cosas. Le enseñás así incluso un sentido de responsabilidad que él mismo debe tener ante la palabra. Y no que vos tenés ante la palabra para que él la escuche, sino que él mismo tiene que ser responsable de él escuchar la palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿no?, dice: reducí el tiempo de pantalla para vos y para tu familia también durante la semana. Y eso va a permitir que tengan tiempos de atención más largos a la hora de escuchar la palabra. Bueno, ahí en primera de Pedro 2 dice, ¿no?, desechando toda malicia, engaño, hipocresía. Pero el punto es desechar, ¿no? Santiago 1:21 va a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Claro, acá te está hablando de pecado puntualmente. Yo no te estoy diciendo que mirar un rato el celular sea pecado, pero si lo reducís y motivás a tu familia a eso mismo, va a ser de gran bendición. Algo que tenemos que entender: si en la semana, por ejemplo, no nos sometemos a nosotros mismos a extensos tiempos con la palabra de Dios o a nuestros hijos, y en vez de eso estamos con el celular en mucho tiempo, no esperemos llegar a la reunión y no pegar un cabezazo en algún momento. Que nos agarre sueño, que no podamos seguirle el hilo a la idea que está haciendo el predicador, que nos falle la memoria muchas veces, que no seamos rápidos para escribir, porque no estamos practicando todo eso en la semana. Y entonces es muy importante, ya dijimos, esto es debido a muerte. Entonces, si esto es debido a muerte, me tengo que preparar para ese momento en el que es crucial para mi vida.
De eso va a depender mi eternidad, de eso va a depender mi santificación. Entonces, ¿cómo me puedo preparar para eso? Bueno, en la semana ser consciente. Dejo de lado el celular un poco y agarro la lectura, agarro el devocional más tiempo, mi plan de lectura, leo un libro, escucho una predicación, me saturo de la palabra del Señor. Pero si no practicamos esto, hermanos, en nuestras vidas y lo hacemos con nuestra familia, no esperemos que el domingo por arte de magia de repente nuestros hijos quieran prestar atención. O no nos sorprendamos si nuestros hijos no pueden ni siquiera mirar para adelante, ¿no? Cuando el predicador se pasó un poquito de rosca y predicó 1 hora y 45. Porque creo que para mirar una película, aunque sea El Señor de los Anillos, toda la saga que debe durar unas 11 horas, no vamos a cabecear ni una vez si la miramos toda un tirón. Pero eso habla de lo mal que está en nuestra mente, ¿no? De lo quemada que a veces la tenemos por cosas superficiales, ¿no? Y nuevamente, no estoy diciendo que mirar una pantalla sea malo en sí, pero te aturde, y eso es lo que el mundo quiere, ¿no? No quiere que pienses, quiere que te relajes, que mires, que todo sea por los sentidos y no que vos reflexiones, medites, ¿no? Y por último lugar, en este punto antes de llegar, ¿no? a ese mismo domingo, bueno, sé sabio el sábado, en quinto lugar, ¿no? Parece muy general esto, ¿no? Sé sabio el sábado. Pero sé sabio en todo, hermano. Fíjate cómo vas a planificar tu sábado. Si de repente te salió un trabajo y te tuviste que quedar hasta la 1 de la mañana haciéndolo, y no te lo recomiendo. Si al otro día querés llegar fresco a escuchar la palabra del Señor. Incluso sé sabio en lo que comes. Ha pasado muchas veces que tal vez por comer algo o por comer de más, no hemos podido estar en una reunión. Porque el sábado anterior hemos comido algo que no teníamos que comer. Incluso replanteate si tenés que comer el sábado o no, por las dudas. O sea, esto se los cuento yo, no digo que todos los tengan que hacer. Pero yo, por ejemplo, el sábado a la noche no como. No como porque primero sé que capaz que me re desacato con la comida. Voy a comer cualquier cosa. Pero aunque coma sano, yo no sé cómo me va a caer esa comida. Y ahí ya eso no depende de mí. Entonces prefiero hacer un lado. O sea, voy a estar mejor teniendo un poquito de hambre que sintiéndome incluso pesado o con malestar en el estómago. Y que eso esté en mi mente todo el tiempo, ¿no? El hambre a mí mucho no me afecta en sí estar un buen rato, ¿no? Pero sé sabio todo lo que haces el sábado. Cómo vas a llegar con tu cansancio incluso el sábado a la noche. Claro, hay cosas que no las podés evitar, pero en cuanto a vos puedas evitarlas, evitalas, prepará, apartá incluso ese sábado tal vez para pasar un tiempo en familia con la palabra, pensando en lo que se va a predicar. Generalmente siempre se sube un bosquejito o en la portada que ponemos, ¿no? En el Facebook se sube el pasaje. Bueno, leamos el pasaje como familia, no seamos sabios en qué vamos a hacer. No es lindo a veces cuando surgen cosas y de repente al otro día tenemos que ir a la reunión. Surgieron cosas que entorpecieron nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos y llegar con todo eso, ¿no? a la reunión. Entonces seamos sabios, incluso todos los días hay que ser sabio, ¿no? Obviamente, pero ese día puntual, ¿no? Hablando en cuanto a la predicación. Y en último lugar, ¿no? En cuanto a llegar a la predicación así, orar al Señor pidiendo un corazón y oído receptivo y sensible. O sea, depender, hermano, siempre del Señor en cuanto a tu crecimiento. Porque hay un peligro incluso en hacer todo esto que te acabo de mencionar. Hay un peligro de hacerlo solo como una tarea, solo por costumbre, solo por religión. Decir, no, yo los sábados no como porque, no sé, mi papá me dijo que los sábados no como, ¿viste? Y así le voy transmitiendo eso generación a generación a mis hijos, ¿no? Y los sábados no se come, está prohibido, es como el día de reposo comer el sábado. O sea, no tenés que comer el sábado. No, porque no tiene sentido si no lo haces pensando y dependiendo del Señor. De hecho, estas cosas que acabo de mencionar son muy prácticas y son buenas, pero no confíes en esas cosas. Porque ¿quién te va a dar el crecimiento? ¿Quién?
El Señor, Dios te va a dar el crecimiento a través de su palabra. Y aunque vos hagas todas estas cosas, si no las haces con la motivación correcta, vas a llegar como un religioso más ese domingo. Y aún te digo, si no hiciste nada, que no es lo recomendable de todo esto que te acabo de decir, el Señor aún puede obrar. Porque si vos confías en lo que vos estás haciendo en la semana, ¿no te suena que estás confiando en tus obras y no en la palabra del Señor? Claro, tenés que ser disciplinado y tenés que hacer estas cosas tal vez, o tal vez otras, pero tenés que hacerlas dependiendo que el Señor te va a ayudar a que ese domingo vos llegues y puedas crecer a través de la Escritura. Pero hay incluso ¿no? un peligro de que llegues igualmente con una actitud fría ante la predicación, hermano. O también está este peligro del orgullo, de llegar con orgullo. Y les digo, me ha pasado muchas veces, porque sí, saturé mi mente con la Escritura, escuché predicaciones, leí el pasaje que se iba a predicar, hasta a veces le pude hacer una exégesis medianamente, ¿no? Un diagramita, la idea independiente. Y llegué con el orgullo de decir, che, espero que diga lo que yo pienso que tiene que decir, ¿eh? Porque si no, no va a estar bueno. Y eso no está bueno. O sea, lo que vos haces con la Escritura en la semana no tiene que cubrirte de orgullo, tiene que cubrirte de humildad, de decir, esto puedo aprender la semana de lo que se va a hablar, pero ahora se va a enseñar una hora y media realmente de lo que dice esta palabra y yo vine preparado, ¿no? Entonces quiero escuchar más de ese pasaje, quiero escuchar más de lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Esa es la actitud, a eso tenemos que enfocarnos, no al hecho de decir, no, yo ya sé lo que se va a predicar. Porque de hecho escuché una predicación de Josías Grauman y de MacArthur. ¿Qué me va a venir a enseñar Gabriel de Efesios? Si lo tengo a MacArthur ahí. No, no es así. O sea, es decir, si yo oré por Gabriel, como en el primer punto dice, por el predicador, entonces no lo puedo ver así. Primero, es mi hermano en Cristo. Es el predicador, él que nos está alimentando. Entonces yo tampoco debería llegar con ese orgullo. Todo lo que yo estoy haciendo es por amor al Señor, porque esto es de vida o muerte. No se trata de mi orgullo, no se trata de cómo yo llego y, bueno, qué tanto sabía, o si sabía igual que el predicador o lo mismo. No. Estoy a la expectativa de aprender aún más de lo que va a hablar el predicador. No importa quién sea el predicador, orar por él y llegar con una actitud humilde. En séptimo lugar, ¿no? Disciplina a tus hijos de manera que aprendan a estar en el culto y a no distraer a las personas que están escuchando la palabra. Esto ya no es antes de la predicación. Esto ya es cómo vamos a estar en la predicación. Y tenés que enseñarle eso a tus hijos, hermanos. Tenés que enseñarle eso tal vez a tu esposo, tal vez a tu esposa. Tal vez te toque enseñarle eso a ellos. No, tienen que estar en el culto y no distraer a los que están escuchando la palabra. Y sabes que esto lo tenés que ver como un servicio a tus hermanos. Porque si vos entendés que esto es de vida o muerte, no es de vida o muerte para vos nomás. Es de vida o muerte para el que está al lado. Y si mi hijo o yo o mi esposa o el que sea está siendo de distracción, o sea, no está queriendo que viva esa persona. No le interesa su vida o su muerte. Entonces tenemos que tratar de que ningún integrante de nuestra familia distraiga en ese momento. Y eso obviamente, sí, se lo podés repetir a tu familia 5 minutos antes de venir, pero lo tenés que hacer en la semana. Tenés que disciplinarlos a que puedan aprender a estar de una manera reverente y respetuosa delante del Señor, en temor al Señor, pero también porque tu hermano no se puede distraer por cualquier cosa. Tu hermano tiene que luchar con las distracciones, eso es verdad. De hecho, es uno de los puntos, es el punto que viene. Pero vos no tenés que ser de tropiezo, ni tu familia. Tenés que hacer lo necesario para que tu familia pueda ser de bendición a tus hermanos. Y el punto 8, ¿no? Evitar las distracciones y ser de distracción para otros durante el mensaje. Bueno, cosas prácticas, ¿no? En lo posible, sentate lo más adelante que puedas, anda al baño antes. Obviamente, como siempre decimos, el celular en silencio o apagalo. No distragas, es algo que
está tan habitual, hermanos, en nuestra iglesia últimamente, el hecho de que siempre suena un celular. Y uno trata de decirlo amistosamente, amigablemente, pero no es bueno que eso pase, hermanos. No es bueno. Eso habla de la poca preparación a veces que tenemos de... Estamos todo el día con el celular y nos cuesta a veces bajarle el volumen nomás. Justo antes de la reunión nos olvidamos de hacer lo que precisamente tenemos que hacer con el celular. No es bueno, porque hay hermanos que se distraen con cualquier cosa. Entonces evitémosle eso a nuestros hermanos. No sea, apaguemos el celular, no nos levantemos si no es totalmente necesario. Usa tu Biblia incluso, o bueno, usa el celular si tenés la Biblia en el celular. No seas solamente un oidor pasivo en ese sentido. Buscá los pasajes cuando se mencionan, anotalos, tomá nota, reflexioná en ese momento también que estás escuchando la palabra. Si tenés que asentir, asentí, sin tampoco hacer un escándalo, decir amén, gloria a Dios, aleluya, cada 2 minutos, porque también va a molestar. No va a distraer, ya va a molestar en algún punto. Pero eso da la idea de que, bueno, esta persona obviamente está prestando atención a la predicación, ¿no? Gloria a Dios. Pero hacé todo lo que en la reunión tengas que hacer, ¿no? Para no ser solamente un oidor pasivo, sino activo. ¿No? Hacé todas estas cosas y trata de no ser distracción a tu hermano en ningún momento, ni que tu familia sea de eso, ¿no? Ahora ya hablamos lo que hay que hacer antes de la predicación, lo que hay que hacer durante. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo, ¿no? Para ver lo que hay que hacer después de la predicación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende la seriedad del asunto de prestar atención y de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo de manera práctica? Ya creo que leímos como 7, 8 pasajes que hablan de esto antes de comenzar con los puntos. Es importante, el Señor está hablando, entonces hay que oír, ¿no? ¿Ninguna duda entonces? Listo, seguimos entonces. Santiago 1, 22, 25. Recién leíamos, ¿no? El versículo 21 de Santiago, que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero este versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si vos hiciste todo lo que tenías que hacer para llegar el domingo a escuchar la palabra y haces todo lo que tenés que hacer durante la predicación, no se termina ahí todo. Como dijimos, el fin en sí mismo no es solo escuchar la palabra, sino obedecerla. Eso es lo que el Señor quiere, oír, pero de una manera que podamos obedecer las Escrituras. Entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahí va a decir, ¿no? Porque haciendo esto, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás engañando a vos mismo. Te estás engañando a vos mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes que te podés estar engañando al decir, bueno, yo hice todo lo que Johnny dijo en la semana para llegar el domingo bien, con un oído pronto, y hice todo lo que tenía que hacer el domingo durante la predicación para poder oír? Y está buenísimo eso. Y te quedás con eso. Bueno, hay un engaño en eso. Podés estar engañándote diciendo, bueno, pero yo estoy en una iglesia de sana doctrina, yo escucho, yo me preparo. Claro, pero ¿qué haces después con lo que se está predicando? ¿Qué haces con la predicación después? Cuando llegas a tu casa, en la semana, ¿qué es lo que estás haciendo?
Eso es ser un oidor olvidadizo, un engañador de vos mismo, te estás convirtiendo. Porque no pasa nada si solamente oís. De hecho, toda esa preparación es para que vos puedas oír, pero para que oigas lo que tenés que obedecer. O sea, para que oigas lo que tenés que hacer ahora. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esto, ¿no? de la obediencia y cómo podemos ayudarnos en la familia a poder aplicar la palabra que se predicó? Bueno, este es el punto 9 ya sería, pero sería el primero de lo que pasa después de la predicación, ¿no? Tomen un tiempo para charlar de la predicación cuando lleguen a sus casas. Ese es el siguiente punto, ¿no? Tomen un tiempo para charlar de la predicación al llegar a su casa. Y con charlar me refiero a eso, a charlar, hablar únicamente. No, bueno, Dios me habló. No, ¿qué te acordás? Por ejemplo, eso es algo que estuvimos practicando con los niños más chicos en esta mañana. Tal vez no entendieron, pero bueno, ¿qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de lo que se predicó esta mañana? Eso es la pregunta que le hicimos a los niños, ¿no? Charlá, seguí hablando, como decíamos, ¿no? Cuando se predicaba la segunda sección del Salmo 119. O sea, deja que la palabra siga permeando en tu vida, no la saques tan rápido de tu mente, de tu conversación. Charlá, a ver, ¿qué escuchaste vos? ¿Qué escuché yo? ¿Qué escucharon mis hijos? Bueno, yo escuché tal cosa, tal cosa. Y después sí, entra más en profundidad, ¿no? En cuanto a lo que escucharon. ¿Para qué te sirvió todo eso? Pero el hecho de solo charlar, de solo hablar, ya estás haciendo algo, ¿no? En tu familia. Estás diciendo, esto no se terminó cuando se dijo amén. Ahí arrancó recién la cosa. Ahora cuando llegamos a casa, ahí arranca, ¿no? Bueno, ¿qué escuchamos? Porque de acuerdo a lo que escuchemos, vamos a obedecer. De acuerdo a lo que hayamos prestado atención. El siguiente punto, ¿no? Apliquen como familia lo que aprendieron. Batallen juntos, como un equipo, ¿no? En su familia contra su propio pecado. Ayúdense mutuamente a aplicar los principios que tienen con claridad que hayan aprendido. Ayúdense, ¿no? Me acuerdo una vuelta se predicó, creo que eran Tesalonicenses, y se hablaba de la venida de Cristo, ¿no? Y fue linda, ¿no? Esa semana, cómo nos animamos con Juli, ¿no? Eh, porque ahí los hermanos pensaban que Cristo ya estaba a punto de venir o que ya había venido, entonces algunos ya no hacían nada en Tesalónica, ¿no? Ya estaban rociosos, pero no era esa manera, no era esa la manera de esperar a Cristo, ¿no? Sino justamente ser diligentes, estar activos en nuestra fe. Y entonces cada mañana no nos despertábamos con Juli o cuando veíamos que estábamos medio perezosos así en el día, nos decíamos, nos movíamos así un poco y nos decíamos, Cristo viene. ¿Qué estás haciendo ahí acostada, viste? ¿Qué estoy haciendo ahí acostado? ¿Viste? No podés estar así esperando a tu rey, ¿viste? Cristo viene, que te encuentra haciendo algo, ¿viste? Y nos animábamos y nos levantábamos, bueno, a luchar contra nuestra pereza. Pero ser diligentes, ¿no? Como decíamos hoy a la mañana, ¿no? Esa prontitud de obedecer la escritura. Ese es el punto, ¿no? De llegar como se llega para después estar prontos en aplicar como familia lo que aprendimos, ¿no? Otro punto, ¿no? Respondan las preguntas de reflexión en algún culto familiar que tengan y hablen al respecto de esto, ¿no? Y esto ya no es solo, bueno, yo escuché esto. Hay preguntas puntuales que a veces se tienen. Y a veces, aunque no hagamos y no las subamos tal vez a los grupitos de WhatsApp, hay preguntas que incluso seguramente te surgen en tu mente, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con esto, no? ¿Qué habrá querido decir? O si dijo esto, significa que yo tengo que cambiar esto. Entonces, responde esas preguntas de reflexión en ese culto familiar o en algún momento en la semana, ¿no? Y hablen de eso, sigan charlando, pero ahora cada vez más profundamente. Memoricen un versículo central del mensaje como familia durante la semana. Tienen una idea central, los textos. Bueno, memoricen ese versículo, que es donde está la idea central. Eso va a ayudar mucho a retener la palabra de Dios en la mente y a saturarse y a estar todo el día pensando en eso. Desafíense, anímense a poder hacerlo. De hecho, es el primer paso, ¿no? de lo que dice ahí el Salmo 119, ¿no?
En mi corazón he guardado tus dichos. Bueno, sabemos que no se refiere solo a la memorización, pero es un buen primer paso, ¿no? Memorizar la palabra del Señor. Y el punto que sigue, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Porque, bueno, se lo menciono y les digo. Inviten a otros a sus casas para hablar sobre las implicaciones del mensaje. Invita a otra familia o invita a una persona tal vez que no viene como familia, que viene solo. Invítalo en la semana y charla, tal vez, mira, tengo esta media hora, no te quiero sacar mucho tiempo, pero charlemos de lo que se habló el domingo, esta media hora, esta hora, mientras tomamos unos mates, un té, lo que sea. Pero charlemos, o si está con la familia, juntémonos, tal vez una merienda, una cena, pero charlemos de esto nomás, a ver cómo fueron creciendo ustedes, cómo fuimos creciendo nosotros. Y esto ayuda a entender a tu familia que no están solos en la batalla. No estamos solos en la batalla. Tenemos hermanos con los que contamos. Tenemos hermanos tal vez no con los que contamos para que nos refuercen la batalla, pero nosotros tenemos que ser ese refuerzo para nuestros hermanos. Pero aún invitarlos con humildad, diciendo, bueno, los quiero invitar a esta familia porque tienen mucho que aprender todavía. No, yo también tengo que aprender, aunque sean nuevos, ¿no? Eh, todos vamos a aprender con todos, es unos a otros, la consejería, el discipulado, esa predicación privada, personal, ¿no? Y también vas a ayudar a entender a tu familia que, más allá de que, sí, ahora se está hablando de la familia en todo este taller, pero no porque seamos una isla, no, porque pertenecemos a un cuerpo y que nuestra batalla es la misma que está teniendo otra familia y nuestra victoria va a ayudar y va a animar en la batalla a otra familia también. Y la victoria de esa familia nos puede beneficiar a nosotros, nos pueden aconsejar desde el lado de la victoria, no de la derrota, en todo esto que se está hablando en esta predicación del domingo, por ejemplo. ¿Cómo guardaron la palabra, no? O sea, cómo esta familia, cómo mi familia está viviendo el hecho de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son preguntas sencillas que nos podemos hacer entre familias y ir creciendo juntos. Recordar eso, ¿no? También en ese punto. Enfócate en tu familia, pero no porque tu familia sea lo único que hay. O sea, hay otras familias alrededor que también necesitan lo mismo. Entonces, juntate con esa familia. Tal vez te puedas, si tengas ese tiempo, después de la reunión incluso, sea muy lindo juntarse. Si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, no, tal vez en la semana. Pero sería algo muy lindo, ¿no? Que como familia se batalle junto a otra familia también. Otro punto más, ríndanse cuenta de cómo aplicaron la palabra en la semana. Ríndanse cuenta de cómo aplicaron la palabra en la semana. Claro, cómo ese pasaje les ayudó tal vez en una situación específica, puntual. No, o sea, bueno, pasó esto y bueno, ¿cómo la predicación del domingo puede ayudarte en esto? ¿Te pudo ayudar? O sea, ¿cómo es que la predicación te ayudó y te animó en esta situación puntual? Porque a veces pasa, ¿no? Que el Señor en su bondad y en su sabiduría nos hace escuchar una predicación y después viene tal vez una situación donde justo esa predicación puede ser la solución, ¿no? Si la aplicamos, ¿no? Con sabiduría. Entonces, rindámonos cuentas como familia de cómo aplicamos la palabra en la semana, ¿no? En otro lugar, ¿no? En otro punto. En situaciones particulares, pregunta cómo lo predicado puede ayudar en ese momento. No solamente de una manera pasiva como la anterior, bueno, ¿cómo rendiste cuenta? No, pregunta, che, ¿y esta situación no te parece que de eso justo se habló el domingo y puedas aplicarlo de esta manera? ¿No te parece que es muy propicia esta predicación? Animá, preguntá. Tal vez no lo va a ayudar justamente esa aplicación, pero sí lo va a ayudar a otra vez traer a la memoria lo que se predicó, la palabra del Señor en su vida, ¿no? Otro punto, el último. Orá al Señor para que te ayude a no olvidar su palabra. Orá al Señor para que te ayude a no olvidar su palabra. Y este es el deseo del salmista, ¿no? El versículo 16. No me olvidaré de tu palabra. Pedir al Señor, depender del Señor. O sea, hermanos, no seamos oidores olvidadizos. Nos estamos engañando si somos eso.
como lo acabamos de decir, nos estamos engañando si nos preparamos toda la semana para llegar el domingo bien, si el domingo llegamos, si tuvimos la actitud correcta, pero si después nos olvidamos inmediatamente cuando termina la reunión, hermanos, y es triste a veces ver cómo no nos podemos preguntar entre nosotros, ¿qué escuchaste? Después de la reunión. O sea, es algo tan, tan sencillo de hacer, pero es más triste a veces cuando se pregunta y se desvía la pregunta, se desvía la respuesta. De una u otra manera se busca desviar, no se quiere ser profundo. De una u otra manera parece que lo que estás diciendo está bueno, pero yo te pregunté cómo te peinaste, no cómo te pusiste la zapatilla. Y es una cosa así. O sea, sí, me estás diciendo que tenés victoria en este pecado, pero la predicación habló de otro pecado. La predicación tuvo muchos puntos y en ninguno tal vez se habló de eso. Y siempre indagando en lo mismo, ¿no? Esas personas tal vez. Y a veces a mí me pasa eso también, ¿no? No soy profundo en mis compartir, no soy intencional en lo que pregunto, en lo que respondo, porque obviamente tengo miedo de que mi corazón se exponga. Esa es la realidad. Me da vergüenza en mi orgullo de que mi hermano conozca mi pecado. Entonces, bueno, digo algún que otro pecado que al que bien no está tan mal, digamos, eso es lo que pensamos, pero un pecado grosero no te lo voy a decir. Y de esa manera olvidamos la palabra también. Y la olvidamos como lo dice ahí justamente ese salmo. La queremos olvidar. Queremos que eso salga lo más rápido de nuestra mente porque nos expone, nos molesta, nos presiona, nos motiva al cambio, a ese cambio que yo no quiero. Entonces decidimos olvidar la palabra. Y por último, y esto más que ser tal vez un último punto, sería más una conclusión o un ánimo final, ¿no? Animémonos al amor y a las buenas obras, hermanos. De esto se trata este taller también, de animarnos como familia a obrar a través de lo que se predicó ese domingo. Hermanos, nuevamente, la predicación es fundamental, es de vida o muerte, pero no solo escucharla, hermanos, es obedecerla. El Señor mandó que se obedezca su voz y claramente para obedecerlo, primero hay que escuchar. Fíjate el primer punto que se dio del Proverbios 4 en noviembre. ¿Qué es lo que tiene que aprender un niño primero? Un hijo, a prestar atención. A prestar atención. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que prestar atención? Porque lo que se está diciendo es de vida o muerte para ese niño, para ese hijo. Pero es de vida o muerte en realidad no si escuchás o no. Claro, si no escuchás ya estás frito. Pero si escuchaste podés estar engañando también. Lo que es de vida o muerte es si vos vas a obedecer a eso o no. Y para obedecerlo tenés que prestar atención, tenés que poner tu oído atento a lo que el Señor está diciendo. Entonces animémonos como familia, con amor, en amor, ¿no? A las buenas obras, hermanos. A esas obras que el Señor ya preparó de antemano para que nosotros hagamos. Y eso no va a ser un invento nuestro, porque el Señor las preparó y están en su palabra esas obras que tenemos que hacer. Claro, no estoy hablando de que todos vamos a hacer lo mismo como soldados, ¿no? Pero es buscar esto mismo, amar la Escritura, honrar la palabra de Dios, obedecer la Escritura. A eso nos manda el Señor. Esas son las buenas obras. Ser prontos para oír y ser prontos para obedecer la Escritura, hermano. La prontitud con la que vos tomes este asunto de la obediencia a la palabra va a hablar mucho de vos. Y si sos un encargado de familia, un padre de familia, una madre de familia, eso tal vez no solo hable de vos, de lo que sos, eso va a marcar un destino tal vez hasta para tu hijo. Es así, porque es el patrón que Dios quiere, que los padres estemos al tanto de que nuestros hijos se salven a través de la predicación de la palabra. Tenemos que exponer a nuestros hijos. Tal vez no tenés hijos ya, se fueron o tal vez no los tenés todavía. Bueno, a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo la estás animando? ¿Cómo lo estás animando a esto mismo, ¿no? A obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo estás animándolo, ¿no? ¿Cómo la estás considerando
No, ahí en Hebreos dice, considerémonos al amor y a las buenas obras. Bueno, el hecho de considerar, ahí esa palabra dice, tener en la mente todo el tiempo a esta persona. Eso es la palabra considerar. O sea, tenés que tener todo el tiempo a tu familia en tu mente para animarlo a esto mismo, ¿no? Al amor y a las buenas obras, hermano. Entonces, esos son los puntos que quería mencionar en esta tarde. Se pasó un poquito la hora, bueno, empezamos también un poquito más tarde, pero sería bueno, ¿no? Que ahora compartamos 15 minutos tal vez como familia, solo como familia, y respondamos estas preguntas, cómo estamos, ¿no? con estos puntos. No digo que esto es palabra de Dios, los puntos que acabo de decir, son cosas prácticas, aplicables que uno puede decir, pero pueden ser útiles. Tal vez vos tenés algunos más que podés compartir de cómo llegás, o tal vez no tenías ni idea de cómo te tenías que preparar, y bueno, decís, mira, la verdad que yo no estuve haciendo nada de esto. Pero seamos puntuales, 15 minutos, 10 minutos tal vez, como familia, en compartir esto mismo, y después otros 10 o 15 minutos de manera rápida también, juntémonos con otra familia y compartamos eso mismo. O sea, más o menos una media hora de compartir, 15 minutos familiarmente y otros 15 minutos con otra familia. Juntémonos para poder hablar esto. Pero hermanos, cuando nos separemos solamente como familia, hablemos solamente de esto. O sea, no nos desviemos, no seamos de tropiezo. Seamos puntuales, reconozcamos nuestro pecado. Si como hombres no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o si como esposas no están haciendo lo que tienen que hacer delante del Señor. Pero no rehuyamos a las preguntas, no rehuyamos si nuestro cónyuge nos quiere exhortar, che, yo no veo esto en tu vida. Y decirlo, y si nos tenemos que pelear, nos peleamos. Pero compartamos esto, expongamos nuestro corazón como familia, no hablemos de cualquier cosa, son 15 minutitos nomás que lo tenemos y después compartan otros 15 minutos con otra familia más. Pero vamos a orar primero para terminar este tiempo. Dios, gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tuvimos de poder estar aprendiendo un poco cosas prácticas, aplicables, Señor, que en ninguna manera pienso que son las mejores, las únicas, pero sí que pueden animar, Señor, a cómo llegamos a la predicación, cómo estamos durante la predicación y cómo podemos obedecer, Señor, a tu predicación, Padre. Y te pido que ahora cuando compartamos como familia, Señor, podamos ser intencionales en hablar solamente de lo que se acaba de predicar, Señor. Y cuando nos juntemos con otras familias, también sea el tiempo, Señor, que también podamos ser puntuales y abrir nuestro corazón, Padre. No vinimos acá, Señor, a perder el tiempo, Señor, a solo recordar lo bien que la pasamos, sino en si tú estás sobrando, ¿no, Señor, en nuestras vidas? Y cómo tal vez este tiempo que estemos acá puede ser crucial en la vida de muchos padres, Señor, estando expuestos a tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.